Bueno, antes que nada, los felicito, estuvieron todos en tiempo, muy ajustados. Y bueno, vamos a dar inicio a las preguntas del público. A ver, a que se anime alguien. Allá tenemos la doctora Martín Uso. Va a dar inicio y se armó la discusión. En el hielo. No, excelente. No llegué a escuchar completa el primer caso, pero la última parte me pareció muy interesante. Y es poco frecuente, pero no es tan inusual que sea la primera causa de un lupus, el sangrado cuando tiene hipoprotrombinemia. Yo tengo en mi historial tres casos estudiados que vinieron por sangrado, anemias críticas, sangrados sobre todo ginecológicos y APTTs y TPs recontra alterados que no se sabía qué era y bueno, terminaron siendo esto. Así que parece ser algo que no es infrecuente, pero dentro de lo infrecuente lo he visto a lo largo de la carrera que tengo varias veces. Una cosa interesante que me parece que no se dijo y que me parece que no se debe olvidar es la deficiencia de factor 13 post-plasmaféresis. Porque nosotros tuvimos sangrados, no era un paciente de la calle, ¿sí? Era un paciente con un trasplante renal, varios con trasplante renal, que les hacen plasmaféresis sin recambio plasmático y se ha diagnosticado la deficiencia porque hicieron hemorragia que generó un globo vesical por los coágulos o hemorragia abdominal severa en una nena de 10 años. O sea, que puede dar sangrado y ser el sangrado el que nos haga pensar que a lo mejor lo que tiene es una deficiencia de factor 13 porque no se recupera. Se recupera el fibrinógeno mucho más rápido, pero el 13 se recupera lento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que me parece interesante. Y la pregunta es, para los chicos de la academia, el anticuerpo anti-factor 13A es un ensayo homemade realizado por Fabi y compañía, ¿no? Porque comercialmente no lo tengo. Bueno, te voy a contestar yo, porque ellos no saben lo de entre casa. Sí, es un homemade, hicimos IgA porque sospechando la mímesis molecular con la transglutaminasa. Primero lo hicimos atrapando el factor 13 con un antifactor 13 inmovilizado sobre una plaquita de poliestireno. Y usamos como fuente de factor 13 lo que sobra del fibrogamin. Nos dio todo negativo. Hicimos IgG, IgA, IgM, nos dio todo negativo. Entonces, después haciendo un conciliábulo, un brainstorming con nuestro grupo, llegamos a la conclusión de que teníamos que usar 13 sin la subunidad B. Teníamos que usar el 13 subunidad A, porque podía estar directamente inhibido de esa manera. Y entonces como fuente de la subunidad A libre de la B, utilizamos un concentrado de plaquetas lisado, intraplaquetario, el 13 interplaquetario está solito, la unidad catalítica únicamente, y entonces ahí fue que pudimos encontrar el anticuerpo anti-13 IgA que reconoce la subunidad catalítica. Por eso también se ve en lo funcional que es en el ensayo de lisis en acético, bueno, que eso lo puede después explicar un poquito Alicia, que es tan contundente, es tan cortito el tiempo, que no se correlaciona incluso con la actividad funcional del 13 medido por el método amidolítico, ¿no? Así que, bueno, eso es. Bueno, para los residentes bioquímicos, eso es hacer magia. Ay, sí, yo justo... No, justamente ya que mencionaste y recalcaste lo de la solubilidad, nos llamó sumamente, nosotros hacemos la solubilidad, sabemos que es menos sensible, etcétera, pero justamente acá lo que más nos llamó la atención en el primer estudio del paciente es que tenía una solubilidad calcio acético de 4 minutos, 4 o 5 minutos.
que no pega para nada, que no pegaba para nada con ese valor que tenía derivado en ese, que había sido determinado una semana antes más o menos, de alrededor de 20% de factor 13. Eso no cerraba. Y no sé si quedó claro en la presentación, pero inmediatamente se hicieron mezclas con plasma normal, y la mezcla con plasma normal no corregía la solubilidad seguía dando, 30 minutos, una cosa así. Es decir, era claro que había un mecanismo de inhibición, no sabíamos en ese momento qué, porque tampoco estaba tan claro que tenía el problema de la intolerancia al gluten, pero era claro que había un mecanismo de inhibición. Se manifestaba también sobre la actividad funcional, pero lo más revelador era justamente la solubilidad en calcio acético y en urea, y ahí se hizo Fabi ahí también se puso a hacer la determinación espectrofotométrica, hicimos el trazado, y ahí se veía claramente, es muy interesante el comportamiento que no corregía con plasma normal, pero tampoco corregía cuando se le administró concentrado al paciente. Se le administró el concentrado del factor 13, y cuando se le administró el concentrado de factor 13, se vio que si bien se lograba una respuesta, no corregía, y seguía dando un trazado completamente diferente el paciente solo o el paciente con el concentrado y con respecto al normal. Así que era claramente un efecto de inhibición, y eso es lo que explica esa disociación entre la actividad funcional y la presencia de la proteína, del 13A. La verdad es que no pensamos de que podía ser una disproteína, es decir, una anomalía cualitativa, sino por la no corrección pensamos en el anticuerpo, que no hubo modo de demostrarlo hasta un tiempo después. El mío es un comentario desde la hematología, no desde la bioquímica. Primero los quiero felicitar a todos porque me encantó, pero me encantó el primer caso porque hace más de 30 años, cuando yo estaba haciendo el curso superior de médica hematóloga, un poco más de 30, me tocó rotar por el instituto, por la NARI, y estaba la doctora Felisa Molinas en esa época, fue con ella que yo aprendí el tema del clearance acelerado de la protrombina en los pacientes con lupus, y no me lo olvidé nunca más. Cada tanto aparece alguna cosa y yo soy la que siempre vuelve con eso, ¿no? Porque si bien no es común verlo, porque es algo que uno no ve habitualmente, pero con Felisa lo aprendí. Y había un médico hematólogo que no me puedo acordar el nombre también en esa época en el instituto, por ahí Alicia se acuerda, pero ya va a llegar. Sí, que hacíamos la recorrida, había mucho lupus en el instituto en ese momento, y son esas cosas que cuando uno las ve no te las olvidas nunca más, aunque después no las vuelvas a ver, pero que existe, existe. Por eso me gustó que presenten el caso, bueno, y el resto de los chicos estuvieron muy bien también. ¿Alguna pregunta más del auditorio? A ver, Eliana. Hago un comentario también, porque por este caso. Primero que, bueno, también lo felicito porque además es como una primera vez en este ámbito, y me parece que estuvo todo muy, muy bien y muy provechoso. Con respecto a no solamente pensar en la hipoproteínemia con anticoagulante lúpico en el debut del lupus, porque también aparece asociado a algunos virus. En nuestro caso, en el Garrahan, tuvimos 3 chicos con unos virus gastrointestinales. Tienen menor edad, esos chicos, digamos, la presentación cuando es viral aparece a menor edad que cuando aparece como parte del debut del lupus, que es más cerca de la adolescencia o preadolescencia. Y me parece súper importante en ese caso entender un poco el concepto de lo que tiene, digamos, de un TP prolongado, pero que corrige, y un APTT prolongado que no corrige. Porque por un lado, la no corrección del APTT está en relación al anticoagulante lúpico, y
el TP prolongado que corrige está en relación a una hipoprotrombinemia mediada por un anticuerpo que no inhibe, porque es un anticuerpo que es de tipo no neutralizante. Entonces, digamos, entender que a veces puede haber las mezclas son una herramienta hermosa y muy importante en el laboratorio de hemostasia, pero esas mezclas a veces cuando no corrigen también dejan ese espacio para pensar en que haya un anticuerpo que sea de tipo no neutralizante y que lo que esté mediando ahí la disminución de la protrombina tiene que ver con ese clearance aumentado. Bueno, nosotros, Marta creo que también, porque yo lo he hablado en algún momento con ella, tuvimos la posibilidad de hacer también un ELISA casero para poder ver si había presencia o no de ese anticuerpo antiprotrombina. Y lo llamativo es que cuando los pacientes que tienen lupus normalizan esos valores de protrombina en el laboratorio del factor 2 de manera del dosaje de factor 2, siguen teniendo anticuerpos antiprotrombina a lo largo del tiempo, ¿sí? Es como que persisten las cardiolipinas, el anticoagulante lúpico, eso persiste. En cambio, en los pacientes que tienen, como digamos, con el contexto de una virosis, en ese contexto no hay persistencia de los anticuerpos antiprotrombina. Cuando mejora el factor 2, no hay más anticuerpo. A ver, yo voy a aprovechar mientras se van animando y le voy a hacer una pregunta a Victoria con lo de la hipoprotrombinemia. Ah, no, perdón, me estoy adelantando. Agustina. La paciente tenía una prueba de Coombs directa positiva, ¿no es cierto? ¿Y tenía algún parámetro de hemólisis? Tenía la prueba de Coombs directa, fue parte del primer laboratorio de ingreso, la tenía positiva y no, hemólisis no. No, nada. O sea que sería algo relacionado al lupus. Sí, sí. Nada hemolítico. No, creen que fue por el debut en el contexto de su menarca, sumado todo el estrés de su contexto familiar, creen que eso hizo que salga a la luz su lupus y asociado a ese lupus vino su déficit de 2 y demás que conté. Pero si la prueba de Coombs estaba directa, pero la hemólisis no había signos. A ver acá la doctora Blanco. Yo me agarré el micrófono. Bueno, felicitaciones, muy lindas las presentaciones. Súper interesantes todos los casos. Una consulta justamente y un comentario también con respecto al caso de la hipoprotrombinemia. Es cierto que se puede asociar al lupus, pero no circunscribamos exclusivamente a eso. Nosotros hemos visto muchos pacientes, por lo menos 4 creo, 4 o 5 en donde tenían la hipoprotrombinemia, pero no tenían lupus. Así que no es una condición sí o sí que la hipoprotrombinemia se asocie al lupus, y bien como dijo Eliana acá, que es factible que sea un primer debut del lupus. Pero yo lo que quería preguntarte, porque no me quedó claro, es si no sé, cuando ustedes determinaron el anticoagulante lúpico, si estaba afectada la prueba tanto a nivel del APTT como a nivel del DRBBT, sí o no, y me parecería interesante si pudieses ampliar un poco más el tema. Vos lo dijiste, pero tal vez justamente como estamos en un contexto de muchos bioquímicos que tal vez no hayan tenido la posibilidad de encontrar eso, dijiste que había un efecto de tipo cofactor, que me parece muy interesante recalcarlo porque justamente estos pacientes con la hipoprotrombinemia asociada se caracterizan porque uno observa ese efecto cofactor que no es lo más habitual, digamos, de ver. Así que si pudieses ampliar un poquitito más eso, creo que sería interesante para todos. Sí, tu primera pregunta, la respuesta sí, estaban los dos, tanto el screening, el APTT como el otro, prolongados los dos, o sea que nos daban positivos para el anticoagulante lúpico. Y en cuanto al efecto cofactor, es que cuando realizamos el estudio de mezclas, cuando uno realiza el estudio de mezclas, espera que el plasma del paciente con el plasma normal dé un tiempo un poco más corto que el plasma por sí solo del paciente.
Cuando nosotros hicimos el estudio de mezclas en esta paciente, cuando le adicionamos el plasma de los pacientes normales, vimos que el tiempo, en vez de acortarse, se prolongó. Y eso es lo que se denomina efecto cofactor. Es como que la cantidad de anticuerpos circulantes es tanto que prolonga ese tiempo, y por más que le agreguemos el plasma normal del pool nuestro normal, está aún más prolongado. Y eso nos da la herramienta de decir fuertemente que probablemente haya un inhibidor o un anticuerpo circulante. Bueno, en esa interpretación creo que el tema también es que por eso se dice de efecto cofactor. Tenemos que acordarnos que los anticuerpos antifosfolípidos son en realidad anticuerpos antifosfolípido-proteína. Y una de esas proteínas que actúa como cofactor es el factor 2, es la protrombina. Entonces, si el paciente tiene un déficit, cuando uno le aporta el factor 2 con el plasma normal, eso hace que se manifieste más el efecto del inhibidor lúpico. Por eso se ve ese efecto cofactor y por eso es tan característico. No te escucho. Le agregas sustrato, le agregas más cosas para inhibir. Bueno, por eso, muchas gracias, pero por eso me parecía interesante para toda la audiencia que no está, tal vez no tuvieron la oportunidad de verlo, de que lo comentases. Gracias. A usted, gracias. Luis, tenés ahí hay preguntas del... A ver. Puede ser. Marcela Aipe dice, ¿la medicación oncológica genera déficit de factor 13? Y en ese caso... No, a ver, no sé si hay, digamos, casos reportados, no sé si Cata leíste algo sobre eso, Flavia. No, fármacos, tal vez algún inhibidor, Valcote, ¿leyeron? Sí, como dijo ella, el Valcote y el tocilizumab, dentro de los que son oncológicos, la enfermedad oncológica puede generar, no los tratamientos, por lo menos hasta donde yo sé, y otra medicación que sí puede generar, sobre todo anticuerpos antifactor A, 13A, son los antifímicos, sobre todo la isoniazida, como algo también de uso habitual en nuestra población, digo, porque somos un país con tuberculosis. Sobre eso, perdón, sobre ese caso, me parece también llamativo que ese paciente haya tenido manifestaciones hemorrágicas teniendo niveles con la prueba funcional que no era, digamos, tan bajo, tenía niveles de 27-30%, que para un paciente postquirúrgico puede generar, digamos, sangrados importantes, pero para digamos, hemorragias espontáneas llama la atención. No sé si ustedes lo pudieron teorizar a eso. Bueno, es que justamente ese era el planteo, es decir, la incongruencia entre ese nivel funcional y la clínica del paciente, que era una clínica hemorrágica muy severa, y también la prueba funcional de la solubilidad, que parece una prueba que detectaría o sería menos confiable que la prueba de la determinación funcional, pero el tema es la metodología. La prueba funcional es con un sustrato cromogénico. En cambio, la prueba de la solubilidad, tenés el coágulo y tiene que actuar sobre el coágulo. Entonces, lo que me estaba mostrando eso, que en el contexto natural, el efecto de inhibición era muchísimo mayor que sobre la prueba funcional. Es decir, que ese sustrato cromogénico, que es un sustrato pequeño, podía ser activado aún en presencia de este efecto inhibitorio, pero en el medio que era equivalente a lo que tenía el paciente in vivo, ahí se manifestaba mucho más claramente. Entonces yo creo que ese efecto que veíamos sobre la prueba de solubilidad sí está en coincidencia, digamos, con la clínica del paciente. Sumar a lo que decía Marta, de también pensarlo en los casos de plasmaféresis. Nosotros, bueno, tenemos algún trabajo publicado chiquito sobre eso. Lo que vimos es que cuando hay plasmaféresis usando, digamos, albúmina como líquido de, digamos, recambio, hay déficits severos, pero no siempre eso genera sangrados. Aún con niveles de 8%, digamos, 10% no sangran los pacientes, a menos que hayan tenido alguna cirugía próxima. Por ejemplo, el típico caso de trasplante renal,
en los últimos, no sé, 15 días, rechazo, plasmaféresis usando, digamos, albúmina. Ese es un escenario frecuente en donde vimos digamos, hemorragias graves inclusive. Así que bueno, cuando hay una cirugía reciente, porque tampoco podemos medir, digamos, 3 en todos los pacientes que hacen plasmaféresis porque es un gasto, digamos, innecesario. Pero cuando hay alguna cirugía reciente, tener, digamos, claro, digamos, sospecharlo y estar, digamos, atentos sobre eso. Y también sobre ese, digamos, caso clínico, digamos, preguntarle a Cata si viste cuáles eran, bueno, Catalina, cuáles eran las principales cirugías, digamos, relacionadas a los consumos quirúrgicos, primero, y si vos harías dosaje en, digamos, todos aquellos pacientes postquirúrgicos que tienen cirugías grandes, si, digamos, vale la pena hacerlos, sangren o no sangren. Bien, con respecto a la primera pregunta, más que nada los déficits por consumo ante cirugías están más que nada asociadas a las cirugías abdominales mayores. Bueno, nuestra paciente justo fue algo laparoscópico, pero sí tener en cuenta que hay cirugías que por ahí tienen un lecho muy cruento y que necesitan muchos días para cicatrizar y que eso lleva mucho consumo del 13, más allá de la coagulación, porque el 13 se utiliza también para la cicatrización de heridas, como son las cirugías pancreáticas, una DPC y demás. Y con respecto al dosar a todos los pacientes, no. Hay que guiarse por la clínica, con primero más que nada, no son por ahí estudios que tengamos todos de fácil acceso, y sí sospechar, porque más que nada hay otras causas más frecuentes de sangrados en los pacientes postquirúrgicos por lejos, siempre primero pensar que pasó algo en el lecho quirúrgico y después que podrían haber otras cositas, pero sí tenerlo en cuenta para aquellos sangrados que son más tardíos y en pacientes que uno va descartando causas más frecuentes. Perdón, y sobre todo cuando algún médico cirujano clínico piensa en hacerle, digamos, una nueva cirugía por algún digamos, sangrado postquirúrgico, siempre primero medir, digamos, factor 13 porque también evita reoperaciones, así que en la medida de lo posible tenerlos, digamos, siempre en cuenta. Como, digamos, este caso que vieron que tuvo muchas, digamos, reoperaciones hasta que, bueno, se pudo medir, ¿no? Marta. No, solamente para decir lo del ROTEM, que no es una herramienta que va a diagnosticar específicamente el factor 13, pero tenemos pacientes que hemos diagnosticado porque está internado en terapia, porque se operó de una cirugía abdominal severa, porque sigue sangrando y le pasan cosas y sigue sangrando, y de pronto encontramos y te dicen, no sé qué tiene, haceme un ROTEM. Le haces un ROTEM y tiene un ROTEM que tiene una amplitud enorme y sin embargo empieza a cerrar. ¿Sí? Y ahí le haces el dosaje de factor 13 porque vos le decís, esto debe ser una deficiencia de 13. Y le hacemos el 13 y es un 13. ¿Sí? Como que a veces, en este momento en los hospitales en general, creo que hay mucho más disponibilidad de equipos de ROTEM en hemoterapia, en quirófano o en el laboratorio que dosajes de factor 13. Es una realidad. Entonces, en un postquirúrgico ayuda si uno tiene que empieza a cerrar el extem y cuando le hacen el aptem cierra igual, no se corrige. No es fibrinolisis, sospechar 13, y si no tengo cómo medirlo, pero el paciente está sangrando, le paso un crío. ¿Sí? Porque me está dando la pauta de que puedo pasarle un crío y que a lo mejor mejora. Entonces me parece que es una herramienta que no es diagnóstica para hacer un diagnóstico específico de una patología, pero sí de una situación crítica, de un sangrado crítico en un paciente postquirúrgico. Yo voy a preguntarle algo a los chicos, a María Victoria y a Joaquín, porque me había quedado poco claro cuando ustedes hacen la cinética, ¿no? Después de la administración de concentrado al paciente con el Fonbillebran adquirido, que a las 4 horas tiene valores más bajos que a las 12. ¿Puede ser o yo entendí mal? No se peleen. Respecto a la cinética tenía en primer momento eran 4 horas preinfusión, después estaba la infusión, eran 12 horas 4 horas postinfusión y después 12 horas, porque a las 12 horas cuando estaba el respectivo pico. Sí, en valores normales el factor 8 y los niveles antigénicos recién a las 12 horas, eran 4 horas preinfusión, 4 horas post, 12 horas post y 24 horas post.
Claro, y a las 4 horas post-infusión tenían valores más bajos que a las 12 horas. ¿No? Bueno, entonces yo entendí mal. Perdón. Yo en realidad lo que quería agregar era un comentario, sobre todo en este contexto, que en los 3 casos, o no, 4 casos que se expusieron, por ahí valorar el tema, creo que todos lo sacaron a colación, valorar el tema de la comunicación. Es muy importante estar en contacto permanentemente los laboratorios con los servicios de hematología o el servicio médico que corresponda, porque acá pasó rapidísimo, pero la verdad es que cada diagnóstico ha llevado varios días de pruebas y seguramente varias tomas de muestra y un intercambio fluido entre qué sugerimos o qué le podemos hacer. Ser desde el laboratorio muy conscientes de las limitaciones en función de los tratamientos que están recibiendo los pacientes, bueno, en este caso eran todos los 3 sangrados. En el caso de la nena que de la hipoproteinemia llegó muy anémica, la verdad que los médicos lo único que querían era tratarla con algo para calmar para paliar su anemia, y imagino las situaciones críticas del resto. Entonces es fundamental saber las limitaciones que podemos hacer, qué estamos informando, qué valor tiene lo que informa el bioquímico, y como siempre nosotros invitamos desde el laboratorio, invitar a los médicos que nos comuniquemos y bueno, consultar, que en definitiva es por el bien del paciente. Perdón, no, quería hacer un comentario sobre el paciente que presentaron los chicos con enfermedad de von Willebrand adquirida. Nada, yo lo vi en el prequirúrgico y sí llamó la atención que tenía un hematoma como desproporcional a lo que él decía que era el apoyo de la muleta, y por eso un poco fue el llamado. No es un inhibidor lúpico, entonces ¿qué tiene? Y ahí salió, bueno, la comunicación esto con los bioquímicos. Y después el señor ahora lo que tiene son sangrados digestivos por angiodisplasia, que ya lleva 2 enteroscopías hechas, y por eso ahora lo tenemos con inmunoglobulina empezamos cada 30 días, pero es probable que lo tengamos que hacer cada 15, porque incluso a la semana de la gamma globulina le vuelve a bajar los dosajes. Entonces posiblemente ese señor se tenga que tratar ese mieloma indolente, porque tiene una significancia clínica, que es el sangrado, que no lo estamos pudiendo manejar. Aparte, digamos, es también interesante porque es un paciente que tuvo, digamos, sangrados muy graves y tiene una banda monoclonal chiquita. O sea, a veces son pacientes que tienen una banda monoclonal de una cuantía mínima y generan complicaciones hemorrágicas, bueno, digamos, en este caso hemorrágicas, ¿no? Muy graves. Y sería, digamos, tal vez el primer caso que vamos a hacer en el servicio de digamos, tratar un mieloma por esta condición. Así que lo estamos un poco estirando con Vero, pero me parece que va, digamos, hacia eso, hacia, digamos, tratarle el mieloma. Así Nosotros que, bueno, tenemos 2. Ah, bien. Sangrado digestivo y están con gamma los 2. Bien. También fueron con argón, con láser argón, se trató uno de ellos, y los 2 tienen IgG de significado incierto, ¿no? Un componente monoclonal con el muy bajito. Y nos da el mismo perfil que a ustedes. Disminución de la cantidad, pero también aumento de la proteólisis. Lo que no mostraron, no sé si lo hicieron, fue agregación con ristocetina de las plaquetas del paciente. No lo hicimos. Me salió el alma plaquetóloga, por eso. Bueno, no sé, preguntas de chat GPT, nada más. Bueno, si no, me parece, podemos hacer otro comentario más. Súper interesante el caso del von Willebrand adquirido. Como 2 mensajitos. Recalcar esto de la interacción médico-laboratorio, de los 2 lados, es decir, los médicos cuando ven algún resultado que como manifestaba Julibert recién, por ejemplo, de que ¿y cómo sangra tanto si este nivel no puede ser? Está mal el nivel de factor. No, pensemos por qué
podemos tener resultados que no cierran estrictamente con lo que es la clínica. Y cuando es así, busquemos qué es lo que puede pasar, si hay un inhibidor, si hay una interferencia, si hay una diferencia. Siempre las metodologías también son muy importantes a tener en cuenta, entonces nos vamos a enriquecer tanto el bioquímico sabiendo de la clínica como el médico sabiendo del laboratorio. Me parece que eso es súper, súper interesante. Y bueno, agradecerles a todos y felicitarlos y que sigan investigando. Tenemos una última pregunta, a ver los chicos, si se animan. Yo quería decir otra cosa más que Pero me la olvidé. Pero si mientras se anima. A ver. Vos estás censurada allá arriba, quedaste viejo. Depende, Marta, nos turnamos. Hoy estoy más habladora yo que vos, así que... No, algo que también siempre mencionamos, y es la posibilidad de estas cosas raras, de pensar en estas cosas raras, y de pensar también en los defectos combinados, que es otra cosa que nos cuesta a veces, pero cuando tenemos estas cosas raras, creo que tenemos que pensar en la posibilidad de más de una cuestión que esté afectando los resultados y que nos complique la interpretación. Y si no abrimos la mente, nunca vamos a llegar a esa respuesta. Ahí Marta va a tomar la posta. Pero yo les digo, una cosa que me encantó es que, y eso se los digo a todos los bioquímicos, que conozcan las técnicas y las metodologías estrictamente, que lean los insertos, que sepan con qué están trabajando, con qué reactivos, cómo se arma. Por más que esté todo automatizado, que a nosotros nos soluciona un montón la vida, pero realmente creo que conocer los fundamentos de los reactivos con los que trabajamos y sobre todo en coagulación, que son tan determinantes, creo que es una experiencia que se van a llevar de este Ateneo. Hablando de lo que dijo Alicia, tenemos un caso de una paciente que tenía un inhibidor de 8, que también en el momento, como tenía un gran hematoma, no sé si se acuerdan chicos, tenía un gran hematoma, dijimos vamos a pedirle un factor 13, y tenía el 13 bajo también. O sea, no solamente tenía la hemofilia adquirida, sino que por el gran hematoma que tenía había consumido factor 13. O sea que las cosas se juntan, no siempre están separadas. Bueno, vamos a pasar a un intermedio.